Perfecto. Ok, excelente. Muy bien. Ok. Bueno, pues primero que nada, agradecerte, Alex, por estar con nosotros el día de hoy. Para los que se conectan por primera vez, bueno, pues este denominado Journal Club empezó hace 6 años, justo hoy es nuestra sesión de aniversario y qué mejor manera de hacerlo que con una gran charla, seguramente así será. Primero que nada, agradecerles a todos los que hasta la fecha han estado aquí lunes con lunes. Esto inició justo en pandemia, cuando pues estábamos en una etapa crítica y afortunadamente de las cosas buenas que nos dejó fue este journal en el que nos juntamos algunos amigos cirujanos, nos pusimos a discutir dos artículos y cada lunes fue ingresando y fue sumando un montón de personas que hasta la fecha han hecho de este Journal Club lo que es al día de hoy, un foro abierto, un foro de enseñanza, un foro de aprendizaje, un foro de conocer mucha gente, no solamente de nuestro país, como el día de hoy, Alex, sino del interior de la República, que nos ha hecho unirnos en pro de los niños con cardiopatías congénitas. Y pues es justo lo que hemos tratado de establecer y sobre todo pues de ir permaneciendo a lo largo del tiempo. Esperemos que dure muchos años más. Y bueno, pues hoy venimos a escuchar a Alex Muñoz. Él es enfermero egresado de la Universidad del Cauca, es especialista en perfusión y circulación extracorpórea, es perfusionista de la LAB, ECMO especialista, y bueno, pues ha sido muchas veces profesor por numerosos congresos internacionales compartiendo conocimientos ECMO, hemoabsorción, que es el tema que nos compete hoy, y bueno, pues actualmente se desempeña como Clinical Support Specialist International en Cytosorbs. Entonces, Alex, la verdad es que tuve la oportunidad de conocerte en el Congreso de Cardio, pero sobre todo bueno, nuestras perfusionistas del Hospital Infantil de México te tienen una gran aprecio y admiración y gracias a ellas estás hoy aquí con nosotros. Entonces, sin ya más preámbulos, la indicación, evidencia y recomendaciones de la hemodabsorción y cirugía cardiovascular. Alex, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido y te cedo la palabra. Vale, muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Y sí, quería extender el saludo y el agradecimiento al grupo de perfusión, a Olguita, que fue quien comedidamente me hizo esta invitación a este Journal Club. Entonces voy a iniciar con la presentación. Es una presentación, digamos, traté de poner y meter todo lo que más pude en cirugía cardíaca, porque obviamente es un tema amplio, la malabsorción. Se puede hablar mucho de muchas de las indicaciones que tiene esta técnica, digamos, de purificación sanguínea. Y bueno, no, pues obviamente no sobra que todo lo que voy a hablar aquí respecto al tema es basado en la evidencia que tenemos desde Cytosorbents Europa. Y pues obviamente ese es mi conflicto de interés, soy especialista para Cytosorbents. Voy a quitar un momento mi video para el tema de mejorar la calidad de la presentación. El gran mensaje que yo quiero dejar aquí en esta presentación es tener una idea del por qué ocurren muchas de las, o cuáles son las consecuencias que enfrentan los pacientes en cirugía, en el posoperatorio inmediato y todo lo que ocurre en el intraoperatorio y está relacionado con esta estructura. Una estructura que conocimos desde el pregrado, que probablemente no muchos le pusimos mucha atención a este tema, pero que poco a poco y con la evolución de las técnicas se ha logrado documentar el endotelio. El endotelio y su componente estructural que es el glicocáliz endotelial y pues las principales protagonistas de todo esto que son las células endoteliales y que por supuesto guardan o tienen una importante función, muchas funciones, de hecho múltiples funciones, no solamente desde el punto de vista de la radiología sanguínea, sino también toda la parte del manejo de liberación de sustancias, tanto vasodilatadoras como vasoconstrictoras, todo lo que tiene que ver con la respuesta inflamatoria, todo lo que tiene que ver con la cascada, la coagulación y por supuesto pues el miotelio básicamente pues está en todo nuestro sistema cardiovascular y cuando tenemos un daño de esa estructura, pues el paciente lo paga muy mal. Y para hacernos una idea de lo que es el endotelio, si ustedes recuerdan, la circunferencia ecuatorial de la Tierra aproximadamente está entre 40 y 42 mil kilómetros cuadrados. Y si nosotros lográramos tomar cada célula de estas, de nuestro sistema cardiovascular y ponerla una tras otra para hacer una estructura similar a esto que tenemos aquí, que pinté con esta flecha, tendríamos aproximadamente 100 mil kilómetros cuadrados de cobertura en longitud
obviamente no se puede hacer, es una cosa utópica, pero más o menos para que se hagan una idea, la cantidad de tejido que tenemos y de células responsables para regular muchas de las funciones que tenemos en nuestro cuerpo, que por supuesto se afectan desde el punto de vista cardiovascular y en el posoperatorio, como lo hemos mencionado. Estas son unas imágenes de lo que ocurre con la microcirculación sublingual, de lo que ocurre normalmente, ¿cierto? A nivel capilar y lo que ocurre en fenómenos de inflamación o de hiperinflamación o en estados sépticos. Si ustedes ven acá, ahí está, hay sitios de estancamiento de la sangre, por supuesto, donde los glóbulos rojos no cumplen la función, ¿cierto? Como de intercambiar sustancias, eh, hormonas, lactato y demás. Y la analogía es esta. Si tenemos una autopista íntegra, indemne, por supuesto, va a tener muchísima facilidad y la homeostasis obviamente va a estar funcionando como debe funcionar. Y cuando tenemos estos eventos que causamos nosotros en cirugía cardíaca, como estos procedimientos pues, de cirugía mayor, tenemos problemas y afectamos directamente el endotelio. Y eso es lo que pagan los pacientes en el posoperatorio. Todo lo que tiene que ver con microcirculación, desafortunadamente, y digo desafortunadamente, hoy en día no existe un dispositivo, un medicamento que nos module específicamente algunas de las proteínas, algunas de las sustancias que están relacionadas estrechamente con la respuesta inflamatoria, con la activación de la coagulación y demás específicamente. Afortunadamente tenemos algo que es la hemoabsorción, solo que no es un dispositivo que sea específico para modular específicamente la molécula o la sustancia que esté alterándonos en este momento o que tengamos una alteración y que genere un incremento pues, en la patología del paciente. ¿Cómo se ve la fuga de líquidos en los pacientes? Pues así como lo vemos nosotros en la unidad de cuidado intensivo, hay pacientes que llegan así en esas condiciones antes de cirugía, que tienen una carga fisiopatológica importante y que podemos documentarlo no solamente desde el punto de vista radiológico, sino con todo lo que tiene que ver el comportamiento hemodinámico, hablando del soporte vasopresor y por supuesto los biomarcadores que nos van indicando qué tan comprometido está ese paciente y hablando pues de algunos factores de pronóstico que se ven alterados en ese tipo de pacientes. Eso está, yo he mostrado muchas veces esta diapositiva. Entre más tiempo un paciente hace cirugía cardíaca y por supuesto, dependiendo de la carga que tenga también, como les digo, fisiopatológica antes de la cirugía y otra cosa que no tenemos hoy en día y es el perfilamiento, digamos, de cómo va a ser la respuesta inflamatoria de un paciente de estos, probablemente aquí a 50 años o menos tengamos la posibilidad de evaluar si un paciente es susceptible o no de presentar una respuesta inflamatoria desbordada asociado, por ejemplo, a una exposición, ¿cierto?, a una cirugía cardíaca. Pero entre más tiempo, lo que sí sabemos y está documentado es que entre más tiempo un paciente permanezca en cirugía o en contacto con la bomba o la sangre, con estos circuitos que no tienen endotelio, pues mayor riesgo de presentar un choque vasopléjico o un síndrome vasopléjico en el postoperatorio inmediato. Las consecuencias clínicas, pues ya las sabemos, sobre todo pues la hipotensión, ¿cierto? Y la expresión de estas citoquinas tanto proinflamatorias como antiinflamatorias, y que dependiendo del grado de estímulo que tengan también, pues esto va a estar asociado a un aumento en la incidencia de la disfunción cardíaca en el postoperatorio, dependiendo si lo que está prevaleciendo, por ejemplo, es una respuesta antiinflamatoria, ¿cierto? Empieza la aparición de las infecciones, valga la redundancia, oportunistas en la unidad de cuidado intensivo y eso está estrechamente relacionado con la estancia en la unidad de cuidado intensivo, en la estancia hospitalaria y, por supuesto, otra cantidad de factores asociados a mortalidad en un paciente crítico. Desde el punto de vista de perfusión, podemos generar algunas situaciones, ¿cierto? No deseadas, iatrogenia no deseada, como la hipervolemia, por ejemplo, como las microburbujas, la hiperoxia, las lesiones de isquemia de perfusión, y todo esto está asociado al compromiso o al daño del glicocálice endotelial. Y entre más comprometido, como les digo, tengamos este órgano, pues más consecuencias va a tener el paciente en el postoperatorio inmediato. Eso cuando solamente tenemos cirugía cardíaca, pero por supuesto en ECMO también muchos pacientes requieren el soporte mecánico en el posoperatorio inmediato y esto empeora aún toda la respuesta inflamatoria asociada pues como les digo, a la exposición de la sangre o el tejido, ¿cierto?, del sistema cardiovascular a superficies endoteliales. Y además de esto está asociado a otra cantidad de factores de que conllevan a otras complicaciones como la canulación, con problemas de la coagulación, ¿cierto? De la anticoagulación de los pacientes, etcétera, que conllevan a más y más complicaciones. La consecuencia de todo esto, en últimas, es la hipotensión, ¿cierto? Eso está documentado también.
el paciente que se hipotensa más hace más falla renal y al hacer más falla renal, pues tiene una incidencia, un riesgo de mortalidad mucho más elevado que el que no lo tiene. ¿Cómo se maneja esto? Normalmente con líquidos y también con vasopresores, pero esa no es la solución. La solución es poder tratar la causa que está llevando a este paciente a esa condición clínica que por supuesto tiene consecuencias y como lo hemos mencionado, y finalmente por la cual fallecen los pacientes en la unidad de cuidado intensivo, que es la falla multiorgánica. Dependiendo de las condiciones que tenga el paciente, hay, digamos, como unos protocolos de manejo de la hipotensión, ¿cierto? Con vasopresores, con algunas otras sustancias que hoy en día tienen más o menos validación, el azul de metileno, bueno, hay muchas alternativas, digamos, lo que tenemos, digamos, en la farmacopea normal, ¿cierto? Todo el tema de los vasopresores dependiendo, independiente pues, del mecanismo de acción que tenga, pero también hay otras sustancias adyuvantes que, digamos, en el desespero, porque muchas veces ocurre esto cuando tenemos un paciente con un choque vasopléjico, utilizamos, mejor dicho, el armamento que tenemos y que no podemos tener simplemente pues para tratar de salvar a un paciente que está cursando con una condición clínica como estas. Si a pesar de, pues, de todas estas intervenciones el paciente no logra o no se logra tener o manejar el choque refractario, sería importante considerar el uso de la hemoabsorción. Hay alternativas desde el punto de vista anestésico, desde el punto de vista de perfusión que se pueden utilizar, pero desafortunadamente muchos pacientes, a pesar de estas intervenciones, requieren soporte mecánico y, por supuesto, en últimas, después, digamos, de toda esta cascada, de esta estrategia del manejo del choque vasopléjico, el uso de dispositivos de purificación sanguínea. Y hablando desde el punto de vista de aspectos básicos de la malabsorción, aquí este artículo que salió en Nephrology Dialysis Transplantation explica muy bien, ¿cierto? La condición o para lo que está hecho la hemoabsorción, la purificación sanguínea, que no es otra cosa para remover sustancias, ¿cierto? Y funciona eliminando sustancias mediante enlaces hidrofóbicos, uniones de Van der Waals, con unas características específicas de la materia prima, ¿cierto? Que son polímeros mesoporosos, como les digo, tienen una remoción selectiva de generalmente moléculas pequeñas a medianas y que tiene un corte promedio de tamaño molecular hasta 60 kilodaltons y que va a depender, por supuesto, de la concentración de lo que esté causando este desbalance en la respuesta inflamatoria de los pacientes. Es importante aquí aclarar que, por ejemplo, la albúmina la albúmina biológicamente activa tiene un peso por encima de 64 kilodalton, razón por la cual no se remueve activamente. Y es una técnica que está probada su eficiencia in vitro y también se ha demostrado su eficiencia en vivo. Y por supuesto que es un dispositivo que tiene o requiere una saturación que se va a saturar y que por supuesto, dependiendo de la condición del paciente, va a requerir una o más intervenciones. Otro de los aspectos importantes es la biocompatibilidad. Y hay un tema también que sobre todo concierne mucho, digamos, una preocupación constante a los intensivistas, porque por supuesto si estamos utilizando un dispositivo como estos en la unidad de cuidado intensivo, la interacción de un dispositivo como la absorción, un cartucho de absorción en contacto con el paciente va a requerir también o va a tener unas implicaciones desde el punto de vista de remoción de otras sustancias, como algunos fármacos, ahorita les voy a comentar algo así. ¿Para qué está hecho? O ¿Para qué utilizamos las indicaciones que están documentadas de la malabsorción para remover citoquinas antiinflamatorias, PAMPs y DAMPs, ¿cierto? Patrones moleculares asociados a patógenos y patrones moleculares asociados a daños. Algunos metabolitos como la bilirrubina, como las sales biliares, la mioglobina, la hemoglobina libre y, por supuesto, algunos fármacos utilizados en cirugía cardíaca hoy en día. Bueno, no en cirugía cardíaca, sino en pacientes cardiópatas que eventualmente requieren una intervención, como estos inhibidores específicos, ticagrelor, rivaroxaban, apixaban y otros. Es importante seleccionar muy bien a los pacientes, iniciar oportunamente el manejo y dar la dosificación que requiere. Es decir, estos dispositivos de malformación funcionan exactamente igual que los antibióticos o cualquier otra de las indicaciones para los manejos de cualquier patología y requieren, por supuesto, identificar al paciente oportunamente, iniciar tempranamente y dar las dosis que se requiera. Ahorita vamos a hacer un poquito más de énfasis en esto. Y si estamos hablando, pues como les mencionaba, de cirugía cardíaca, el tema de la modulación de la respuesta inflamatoria con estas interleuquinas es importante. Em, Estas son las diferentes indicaciones, digamos, de la malformación desde el punto de vista de cirugía cardíaca, cierto choque cardiogénico, en síndrome de arresto post cirugía cardíaca y en algunos pacientes que salen con soporte circulatorio mecánico, en algunas enfermedades infecciosas, en CDRA, en choque séptico o un SDRA severo, asociado o no a la cirugía
Hay otro tipo de indicaciones, por ejemplo, en disfunción hepática, pacientes que presentan complicaciones o una patología directamente como la rhabdomiólisis, por ejemplo. Y hoy en día, aunque aún siguen siendo una indicación off-label, la hemofiltración se ha utilizado por el mismo tema de remoción de fármacos, ¿cierto? Y de algunos esos inhibidores específicos en intoxicaciones. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cirugía cardíaca. Entonces, los escenarios de la malformación en cuidado intensivo, independiente de todas las otras indicaciones que ustedes ven acá, por supuesto está relacionada con la remoción de estas citoquinas tanto pro como antiinflamatorias. Y desde el punto de vista técnico, a pesar de que un cartucho de malformación como Citosol parece o pareciera un hemofiltro, hay unas diferencias específicas desde el punto de vista estructural del mismo cartucho, como lo ven acá, comparado con un hemofiltro, y por supuesto su mecanismo de acción, porque la absorción no es otra cosa que la remoción de una sustancia expuesta a un sólido, una sustancia líquida que se expone a un sólido, que en este caso son las perlas de malformación, comparado con lo que es la filtración o alguna de las técnicas de separación molecular utilizadas con un dispositivo con un hemofiltro, un hemoconcentrador. En el hemofiltro, pues los hemoconcentradores, pues básicamente son membranas microporosas que pueden funcionar o que funcionan de acuerdo a gradientes de concentración, gradientes de presión, cosa que con la hemofiltración no logramos porque simplemente es una exposición a estas perlas, a estos sólidos, y ahí se retienen las sustancias. En este orden de ideas, lo que sabemos es, y pues la diferencia grande es que si las columnas de malformación como CitoSor funcionan más como un hígado, ¿cierto? Desintoxicando citoquinas, mediadores inflamatorios, fármacos liposolubles, sustancias liposolubles, comparado con lo que puede hacer un hemofiltro. Dependiendo de lo que queramos hacer, digamos, esas son las posibilidades clínicas y como ya lo había mencionado en las anteriores diapositivas, podemos remover no solamente respuesta inflamatoria, moléculas causantes de la respuesta inflamatoria como interleuquina 6, interleuquina 8, 1 beta, antiinflamatorias como la 10, ¿cierto? Pero también podemos remover metabolitos como bilirrubina, fármacos y algunas toxinas gram positivas que son los responsables, por ejemplo, de muchas de las patologías de endocarditis infecciosa. No me voy a detener mucho en la evidencia principal de cómo funciona CitoSor, porque eso también lo han escuchado en un par de diapositivas en las presentaciones que he hecho, pero básicamente es para demostrar cómo funcionó. Y lo que hicieron con este estudio fue un estudio en vivo, donde tomaron 24 pacientes, 24 estudiantes de medicina, cierto, voluntarios, a los cuales hicieron dos grupos, uno en el cual a 24 pacientes se les desencadenó una respuesta inflamatoria, cierto, administrándole el lipopolisacárido, y a uno se trató y al otro no se trató, se dejó que resolviera, digamos, la respuesta inflamatoria como tal. Hicieron mediciones en tiempo, pues, en tiempos, en horas determinadas para medir la respuesta inflamatoria de estos biomarcadores y lo que encontraron básicamente es que definitivamente se demostró que había una atenuación eficaz de los niveles elevados de estas citoquinas y no había ningún significado en inmunocompetencia. Es decir, que a pesar después de que se utilizaba la hemabsorción en este tipo de pacientes, en un segundo estímulo la respuesta quedaba intacta. Es decir, ya se había removido este exceso de sustancias y en una segunda oportunidad ocurría exactamente lo mismo sin ningún tipo de inmunoparálisis, ni mucho menos. Importante resaltar que estas últimas guías que salieron de las guías europeas de bypass cardiopulmonar, antes de estas guías ni siquiera se mencionaba o se contemplaba el uso de la purificación sanguínea. En estas últimas guías ya se considera esto, ¿cierto? Dentro del manejo. Es una recomendación aún muy débil, ¿cierto? Para endocarditis infecciosa específicamente, que es una clase 2B con nivel de evidencia B también. Pero, sin embargo, esto hoy en día, como les digo, favorece la indicación de uso o el beneficio, digamos, de uso de este tipo de dispositivos en ciertas condiciones clínicas de los pacientes que van a cirugía cardíaca. Importante aquí recalcar también que toda la literatura y lo que se basó, la revisión que se hicieron para estas guías, por supuesto, fue asociado al uso de este dispositivo CitoSor, porque es un dispositivo que tiene una materia prima que está completamente patentada y que definitivamente, pues, en el mercado no existe otra cosa diferente a esto. Hay guías de anestesia en las cuales recomiendan el uso también, sobre todo para el control de sangrado perioperatorio, también con unos niveles de evidencia aún no de recomendación 1A ni mucho menos, pero por lo menos ya aparecen dentro de las guías mencionadas y eso es un triunfo bastante importante, ya que de antes no se ha considerado siquiera el uso de este tipo de técnicas. Este es uno de los últimos estudios que salió, es el RECAS, donde efectivamente se documentó que los pacientes en los cuales no tienen, digamos, una carga, ¿cierto?, patológica importante, es decir, un paciente que va a revascularización miocárdica con tiempos de bomba cortos,
a pesar de que no hay ningún compromiso, ¿cierto? Digamos, de que vaya a perjudicar un efecto adverso, digamos, con el uso de la tecnología en este tipo de pacientes, definitivamente no hay diferencia cuando tenemos pacientes que no tienen mejor dicho, el mensaje es Cytosol es un dispositivo que no es para todos los pacientes y hay que saberlo escoger. No quiero extender más allá que eso. Hay un importante, un hallazgo que se encontró asociado a los pacientes que ya venían con compromiso de la función renal y que van para cirugía cardíaca de bypass coronario, ¿cierto? Unas coronarias que ya tienen compromiso de la función renal. Se fue un estudio en el cual se compararon 40 pacientes versus 40 controles que tenía una clasificación que digo grado 2 a 2 y en los cuales utilizaron hemabsorción intraoperatoria. Lo que se logró documentar aquí es que definitivamente esos pacientes que ya tienen un compromiso renal antes de de irse a cirugía tenían un beneficio porque había una reducción importante en el ProNP, en la procalcitonina, en la PCR, interleuquina 6 en los pacientes que estaban utilizando Cytosol. Lo mismo la reducción a niveles de creatinina y mioglobina y por supuesto y por consecuencia de esto menor necesidad de soporte renal en el posoperatorio. Y si estamos hablando que son pacientes que van a requerir menos apoyo orgánico en el posoperatorio inmediato, por supuesto la estancia hospitalaria en la unidad de cuidado intensivo va a ser mucho más corta. Los pacientes que tenían peores estadios que digo se encontraron efectivamente los pacientes que tenían en el grupo control en el cual no se hizo el uso de absorción. Lo mismo otros hallazgos relacionados con bypass cardiopulmonar y lesión renal aguda postoperatoria. No son números grandes de pacientes, por supuesto, pero lo que se encontró es que el uso de la malformación en cirugía cardiovascular puede estar asociado a una menor incidencia de falla renal postoperatoria. Sin embargo, esa asociación solo se evidenció en estudios observacionales, es decir, si ustedes ven la imagen acá, en la mayoría de los estudios se encuentra un beneficio asociado al uso, pero recordemos que no solamente, digamos, la respuesta inflamatoria puede alterar la lesión renal aguda, sino otra cantidad de factores que pueden estar asociadas a lo mismo. Desde el punto de vista infeccioso ya, como lo vemos acá, eso fue una revisión sistemática que se hizo en el 2024. Se encontraron, en últimas, se hicieron una cantidad, o sea, se incluyeron muchos estudios, ¿cierto? En los cuales se realizaron en los diferentes escenarios de cirugía cardíaca para utilizar malabsorción, endocarditis infecciosa, cirugía de arco aórtico, trasplante cardíaco, cirugía compleja, soporte mecánico, asistencia ventricular también, ECMO. Y hoy en día también se está haciendo o se está documentando mucho de lo que se está haciendo hoy en día, que es la donación de órganos, la perfusión de órganos ex vivo, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con el posoperatorio, el manejo posoperatorio, la indicación de uso del posoperatorio de la malabsorción. Esto solamente para documentar es básicamente esto, que los pacientes que tienen más tiempo de bomba, ¿cierto? Y que tienen una carga patológica importante, pues son los que definitivamente se van a ver beneficiados del uso de ese tipo de tecnología. Pues, es apenas lógico, ¿cierto? Los pacientes con endocarditis infecciosa de alto riesgo, principalmente lo que se halló aquí fue importante que aquellos pacientes que tenían documentada que la causa o la agente patógeno causante de la endocarditis infecciosa era el Staphylococcus aureus, la toxina del Staphylococcus aureus, en estos pacientes que también tenían una clasificación de alto riesgo importante con un Euroscore 2 por encima de 10 puntos, en los cuales utilizó, por supuesto, Cytosol y con una duración de bomba de más de 2 horas, estos pacientes al final del procedimiento lo que se encontró fue un menor requerimiento de vasopresores, una menor incidencia de lesión renal aguda y menor mortalidad por sepsis a los 90 días. Entonces, la conclusión es la misma. En pacientes con una carga patológica importante que van a ser sometidos a un estímulo aún mayor de la respuesta inflamatoria, como es una cirugía cardíaca, en un paciente de alto riesgo, la hemoabsorción atenúa la gravedad de la sepsis en el posoperatorio inmediato, evitando así el desarrollo aún más alto, más fuerte, más profundo del choque séptico que podría ser letal en ese tipo de pacientes. Asociado a esto, como les mencionaba, no solamente remueve mediadores inflamatorios, ¿cierto? Asociado obviamente también a la remoción activa de la hemolicina en la Staphylococcus aureus, la remoción activa de la toxina del choque tóxico de la Staphylococcus aureus, que pueden ser causantes de la endocarditis infecciosa, y eso también se observó en una disminución importante del score vasopresor inotrópico en este grupo de pacientes y como ustedes ven acá, la mortalidad a 30 de 90 días fue menor en el pacientes que les utilizaron hemabsorción.
Otro grupo específico, un centro en Alemania que tuvieron, o específicamente hacían endocarditis infecciosa izquierda, digamos que esa fue la mayoría de los pacientes en los cuales utilizaron. Y ustedes ven acá los pacientes con grupo control versus en los cuales utilizó hemabsorción, la sepsis, la mortalidad asociada a la sepsis y la mortalidad intraoperatoria fue mucho menor en el grupo de los pacientes en los cuales utilizó Cytosorb. Em, es importante aclarar, por supuesto, que todos los pacientes que van a cirugía cardíaca, que tienen un compromiso importante de estos, tienen muchísima probabilidad, ¿cierto?, de hacer complicaciones asociadas, no solamente o relacionadas directamente con la respuesta inflamatoria, sino con complicaciones, pueden ser mecánicas, qué sé yo, asociadas al mismo procedimiento, ¿cierto?, de reintervenciones y demás, que pueden alterar incluso este tipo de hallazgos. Es revisión sistemática de malformación en endocardititis infecciosa. Ustedes ven acá los diferentes estudios con los beneficios o no del uso de la malformación en cuanto a los hallazgos definitivos, como la disminución de requerimiento de vasopresores, reposición de mediadores inflamatorios, la menor incidencia de sepsis, el beneficio de mortalidad asociada a la sepsis y la atenuación de biomarcadores de fase aguda, las proteínas de fase aguda como la PCR y la procalcitonina. En cirugía aórtica también son estudios generalmente retrospectivos en lo que se ha venido haciendo y todos los hallazgos asociados, como les digo, al beneficio, digamos, de la protección orgánica en este tipo de pacientes, mejorando los valores, pues, por supuesto, o el menor requerimiento de vasopresores para mantener una presión arterial media adecuada, la reducción significativa de interleuquina 6 y procalcitonina, una mejoría en la disfunción pulmonar con un aclaramiento, unos mejores valores de la PAFI y en este orden de ideas, menor tiempo de ventilación mecánica y entre menos tiempo un paciente esté enfrentado a una condición como estas, por supuesto, el riesgo de hacer una neumonía asociada, por ejemplo, a la ventilación mecánica es menor, por supuesto, y el estancia hospitalaria y de cuidado intensivo va a ser menor. Hay más estudios en cirugía aórtica toracoabdominal, un estudio unicéntrico piloto que se hizo con 10 pacientes con 17 pacientes de control de uso intraoperatorio. Todo lo que se encontró fue exactamente lo mismo que les acabo de mencionar al resto de pacientes: menor tiempo de ventilación mecánica sin SDRA, requerimientos de vasopresores menores, menor riesgo, menor necesidad de soporte renal, menor incidencia de sepsis y de recuperación en ese tipo de pacientes. En cirugía aórtica electiva, este es un grupo, una investigación que se hizo en India, solamente de pacientes electivos. Aquí no estamos hablando ni disección aórtica ni cirugía de arco aórtico. Cirugía aórtica electiva, con todos los mismos hallazgos. Yo no quiero detenerme mucho con estos estudios. Voy a empezar a hablarles aquí el tema de los antitrombóticos, que a pesar de cuando empezamos con hablar de ese tipo de tecnologías, probablemente muchos de los países en Latinoamérica no utilizaban fármacos como el ticagrelor, como el rivaroxaban, como el apixaban, pero en los últimos 2 años probablemente se han venido documentando muchos más pacientes, definitivamente, que son generalmente pacientes extranjeros que tienen seguros médicos que cubren ese tipo de fármacos, porque ya sabemos que la economía en una economía emergente como la latinoamericana probablemente no da para que los cardiólogos estén formulando ese tipo de medicamentos, pero poco a poco se ha visto la aparición de esos pacientes y, por supuesto, la intervención con Cytosorb, la malabsorción para disminuir el riesgo de sangrado perioperatorio. Los hallazgos que se han encontrado básicamente son estos: reducción del tiempo de intervención quirúrgica, menor volumen de sangre en las primeras 24 horas sin necesidad de reintervenciones y tampoco o mejor dicho, la reducción en la necesidad de hemoderivados como plaquetas. Ahora, es importante también aclarar que el tema de la reintervención no solamente está asociado al sangrado, sino también a la habilidad quirúrgica, al manejo posoperatorio, ¿cierto? Pero digamos que en general esto es lo que se ha encontrado en ese tipo de pacientes. Mejoría pues en las complicaciones hemorrágicas. Estos son más estudios de un registro multicéntrico, 8 centros, 4 países, 105 pacientes. El grupo uno, inhibidores de la P2Y12, grupo 2, inhibidores específicos, uso intraoperatorio, y lo que se observó, lo que se está buscando es la hemoseguridad y la hemorragia, la presencia de hemorragia en ese tipo de pacientes. En los pacientes en los cuales se utilizó hemoabsorción, ¿cierto? En más del 75% de los casos en los cuales de este tipo de pacientes no requirió uso de transfusiones y tampoco tuvieron incidencia asociada a complicaciones de sangrado en esos pacientes que fueron a bypass cardiopulmonar.
Este es uno de los estudios multicéntricos que se llama el STAR. En el STAR lo mismo, hasta ahora 7 centros, 4 países, 62 pacientes y todo asociado a las complicaciones hemorrágicas, al drenaje torácico en 24 horas, menor requerimiento de hemoderivados, reintervenciones por sangrado. Y esto fue básicamente lo que se encontró. Efectivamente, que es una técnica que puede facilitar o que facilita la menor incidencia de las complicaciones asociadas al sangrado perioperatorio. Ese es específicamente del mismo estudio del STAR, pero para conticagrelor. El 100% de los pacientes fueron llevados a bypass cardiopulmonar. Se analizaron dos grupos. El grupo uno primero en las primeras 24 horas, perdón, de la última dosis de administración de ticagrelor. El grupo 2 de 24 a 72 horas. Y lo que se encontró acá fue también exactamente lo mismo, menores tasas de sangrado esperado con respecto a lo que está reportado en la literatura y pues la seguridad de poder utilizarlo y con la disminución o riesgo previsto de complicaciones hemorrágicas graves. En el escenario de trasplante cardíaco es digamos, un campo mucho más amplio porque en ese escenario se puede utilizar la hemoabsorción tanto en el preoperatorio y en los países, por supuesto, que consideran o que tienen la posibilidad de tener perfusión ex vivo, en el intraoperatorio, cuando a cirugía cardíaca, y en el posoperatorio para todo el tema del manejo de complicaciones asociadas al choque refractario, al soporte mecánico, a la rhabdomiólisis o hemólisis que puede ocurrir dependiendo de las condiciones clínicas en las que se haga un paciente de estos, y por supuesto, para modular hiperinflamación, eliminación de otras sustancias. Entonces podemos utilizar diferentes plataformas, ¿cierto? Como la terapia de soporte renal, máquinas de hemoperfusión, ECMO, en el preoperatorio, en el intraoperatorio, por supuesto, bypass pulmonar, la hemoperfusión, porque ahorita al final les vamos a hacer un par de imágenes de lo que estamos haciendo hoy en día, que es el uso en el posoperatorio inmediato con tecnologías de hemoperfusión en los pacientes que no tienen disfunción renal y requieren simplemente una modulación de respuesta inflamatoria y perfusión ex vivo, pacientes que cuentan con eso, y en el postoperatorio las terapias adyuvantes, CRT, ECMO y hemoperfusión. Hay un punto importante y está asociado al tema de la eliminación de fármacos. Este es uno de los, digamos, escenarios en los cuales se puede eliminar fármacos inhibidores específicos como apixaban en este caso, y ustedes ven la efectividad de remoción de este tipo de fármacos para lograr una menor complicación o tasas de complicación de cirugía asociadas a hemorragia por ese tipo de fármacos. Ahí es importante tener en cuenta que el ticagrelor, perdón, el apixaban, el, an- la forma de revertirlo pues es con andexanet alfa, es muchísimo más costoso, ¿cierto? Que usar hemabsorción con citosol, por ejemplo, y que los beneficios de uso son comparables básicamente por el control o disminución de riesgo de la hemorragia. En trasplante cardíaco también hay estudios iniciales que arrancaron hace más de 5 años, con estudios, ahorita se los muestro un par de proyectos más adelante, en los cuales se logró documentar un menor requerimiento de vasopresores sin ningún cambio realmente en el soporte inotrópico con dobutamina o milrinone, pero también importante que desde el punto de vista de fármacos como el micofenolato, pues no hubo un compromiso importante, digamos, en cuanto a la concentración de ese tipo de fármacos, es decir, se puede utilizar de una forma segura. Ese otro estudio, aleatorizado, controlado, trasplante cardíaco ortotópico, 30 pacientes versus 25 de control. Los objetivos era valorar el score inotrópico y vasopresor, el choque vasopléjico y la duración del soporte. Y pues, como un segundo objetivo otros, digamos, hallazgos clínicos y niveles de micofenolato. Lo que se encontró fue esto una reducción de estos biomarcadores y el tratamiento de la inmunosupresión en el intraoperatorio, digamos, fue un factor que benefició la respuesta inflamatoria y eso se observó y se logró documentar midiendo algunos biomarcadores como la procalcitonina, que sabemos que indirectamente puede ver o nos puede indicar qué tan comprometido o no puede estar el endotelio vascular. Ese otro grupo, otra demostración de trasplante cardíaco, un segundo estudio del mismo grupo en el cual se iniciaron inicialmente con los mismos hallazgos, menor requerimiento de soporte vasopresor inotrópico, menor necesidad de hemoderivados, mortalidad 30 días menor en los pacientes que tenían o que utilizaron citosol y sin ningún efecto adverso que fuera a alterar, digamos, o asociado al uso de la terapia. Estos son un reporte de caso de un paciente en los cuales utilizó hemabsorción para manejo de complicación postoperatoria, en este caso una rhabdomiólisis
pacientes que miran valores de CK por encima de 100.000 con un postoperatorio, unos valores, perdón, post-tratamiento de 458 unidades de litro, un descenso importantísimo de hemoglobina de 380.000 a 53.000. Y esto, por supuesto, con el beneficio de no continuar o tener un menor incidencia de lesión renal aguda asociado pues, a esta patología. Esto también se han reportado casos de pacientes que van a cirugía cardíaca o no cardíaca, en los cuales se ha utilizado un dispositivo como estos, en los cuales se ha hecho hemabsorción para remoción, ¿cierto?, de algún fármaco específico. En este caso fue una experiencia de un solo centro, en el cual cuatro pacientes que iban a bypass sin bomba, ¿cierto? Y en los cuales se utilizó Cytosol en una plataforma de hemoperfusión como la que ustedes ven acá, y lo que se encontró es que básicamente esos pacientes que estaban con una carga de fármacos inhibidores específicos lograron removerse y el riesgo de sangrado, por supuesto, se disminuyó al poderse utilizar esta tecnología, específicamente fue ticagrelor con ese tipo de pacientes, y pues es eficaz, es una técnica eficaz para poder disminuir el riesgo perioperatorio. Esta diapositiva se me coló acá, pero básicamente ocurre lo mismo, digamos, las diferentes tecnologías de perfusión orgánica como Organox, Ex Vivo, Transmedics, Perflag, etcétera, en los cuales hay beneficios importantes, no solamente desde el punto de vista de trasplante cardíaco, sino trasplante hepático, trasplante renal, pulmonar y páncreas, ¿cierto? Pero hoy en día, con todo lo que se está haciendo o con todo lo que se está avanzando en donación de órganos con la historia controlada, con el uso de ECMO, para ayudar incluso aún más la modulación de la respuesta inflamatoria en este tipo de pacientes que, a pesar de que no se logró, por supuesto, en ese caso recuperarlo, por lo menos que los tejidos que van a ser utilizados como injertos para trasplante vayan en unas condiciones de respuesta inflamatoria aún más modulada, y en ese orden de ideas tener menos complicaciones en el uso de ese tipo de tejidos. Más beneficios del uso de la hemoabsorción en diferentes escenarios de trasplante. Lo que ustedes ven acá, bueno, en la siguiente diapositiva están las imágenes completas más grandes. Lo que se hace con perfusión orgánica, aquí tenemos un órgano que se está perfundiendo, en este caso se está haciendo oxigenación, y si ustedes ven aquí, después de la línea venosa sale esta línea para Cytosorb, que en este caso se llama ECOS, Extracorporeal Organ Support, y lo que se hace es optimizar, ¿cierto?, desde un punto de vista de oxigenación de esos tejidos, y también remover toda la parte inflamatoria de ese tejido que va para trasplante. Hay muchísimas publicaciones asociadas a estos escenarios de trasplante con perfusión de órganos sólidos, y hay diferentes diagramas de flujo en cirugía cardíaca, los cuales la recomendación de uso, independiente si siendo carditis infecciosa o en cirugía de aorta, por ejemplo, o antitrombóticos, están todos esos diagramas de flujo, los cuales pueden guiar la terapia o la recomendación de uso en cada una de las indicaciones. Eh, a mí no me gusta hablar de enfoque preventivo como tal, porque realmente cuando uno utiliza algo para prevenir es para que definitivamente no pase. Pero cuando estamos utilizando hemoabsorción en escenarios específicos como intervenciones quirúrgicas complejas, cirugía de aorta como lo vimos, especialmente en cirugía con arresto circulatorio hipotérmico, intervenciones complejas, ¿cierto? Procedimientos combinados que llevan a tiempos de bomba aún más prolongados. Pacientes con hiperinflamación existente, como choque séptico, endocardititis infecciosa, con falla multiorgánica previo a la cirugía. El uso de dispositivos de asistencia ventricular prolongado antes de un trasplante cardíaco, por ejemplo, o algunos pacientes con riesgos debido a comorbilidades como la disfunción hepática previa y la disfunción renal crónica, no con el ánimo de que no pase, ¿cierto? O que no se dañe el riñón porque el riñón ya está dañado, sino con disminuir el impacto, ¿cierto?, del posoperatorio en estos órganos específicos. Y si estamos hablando de sangrado o riesgo de sangrado en pacientes que están tomando ticagrelor, rivaroxabana o apixaban. El enfoque, entre comillas, es preventivo para disminuir la incidencia de lo que pueda ocurrir en el posoperatorio inmediato. Y el otro punto, por supuesto, es la recomendación de continuar en el posoperatorio. Normalmente los pacientes con endocarditis infecciosa, por ejemplo, en los cuales haya hallazgos positivos en el intraoperatorio, como un absceso perianular, como vegetaciones, presencia de vegetaciones, o en el intraoperatorio, otros hallazgos clínicos importantes como la anuria o la oligoanuria, no azoplejia persistente a pesar del manejo desde el punto de vista farmacológico o soporte mecánico, pacientes con tendencia a elevación, el soporte, el score inotrópico vasoactivo, y por supuesto un poco aclaramiento o una hiperlactatemia documentada al salir de bomba o en el postoperatorio inmediato, son pacientes en los cuales se debería considerar el uso
de la malabsorción. Ahora, si ya se está utilizando un dispositivo como Cytosol en el intraoperatorio, la idea es poder extender el uso, digamos, el periodo de vida adicional que le puede dejar a una columna de estas. Y desde el punto de vista, digamos, de recomendación, digamos, de parte como especialista clínico en cytosorbents, es que si vas a utilizar o vas a continuar o el paciente requiere una modulación en posoperatorio inmediato, sería utilizar una nueva columna de estas. Pero ¿qué pasa? Primero es una columna que probablemente apenas se ha utilizado 1 hora, 2 horas, 3 horas en el intraoperatorio y todavía tiene un tiempo de vida, o sea, tiene todavía capacidad de absorber sustancias y podría utilizarse en el posoperatorio inmediato, ¿cierto? Para optimizar esto y ayudar a la respuesta inflamatoria, porque probablemente la modulación no se controla solamente en el intraoperatorio, sino en el posoperatorio, con todo el tema de la isquemia, reperfusión y demás. Entonces, en estos escenarios se facilita utilizar una columna de estas, la misma columna que estamos utilizando en el intraoperatorio. El tema aquí es que si hacemos eso, el tema de contaminación, independiente pues de los conectores que tengamos para utilizar, si va a ser utilizado una máquina de hemoperfusión o una máquina de diálisis o un paciente que sale en ECMO, son condiciones que hay que tener en cuenta para esto. En el posoperatorio inmediato, por ejemplo, en el choque cardiovascular agudo, esta es la cadena de lo que ocurre, ¿cierto? El choque cardiogénico con fallo de bomba, toda la isquemia regional, el síndrome de arresto posbomba, ¿cierto? La isquemia, el choque poscariotomía y todo lo que tiene que ver con el soporte mecánico asociado a lo que ya mencionamos inicialmente, que es la interacción de las superficies que no tienen endotelio, todo el tema de la hemólisis asociada a las fuerzas de cizallamiento. Esto es un caldo de cultivo para que ocurra una disfunción endotelial y una alteración de la respuesta inflamatoria o la activación de las diferentes vías de la respuesta inflamatoria con disfunción endotelial. Como lo mencionamos y lo hemos visto ya, es la vía común de que ocurra una disfunción orgánica múltiple, ¿cierto? Asociada a la vasoplegia de los pacientes. Estos pacientes generalmente terminan en la unidad de cuidado intensivo, no solamente asociado pues, a la respuesta inflamatoria de la vasoplegia, sino complicaciones asociadas a la sepsis. Y si estamos hablando de sepsis, por supuesto, hay tres factores importantes como la disfunción endotelial, la alteración de la coagulación y la irregulación de la respuesta inmune, tanto desde el punto de vista proinflamatorio como antiinflamatorio, que es un balance, ¿cierto? Que en cualquier momento, por cualquiera de las condiciones clínicas del paciente, puede conllevar a eventos no deseados. Eso en últimas se paga con una alteración en la entrega de oxígeno y otras sustancias, por supuesto, y así es como ocurre la falla multiorgánica. Entonces, el rol de la malabsorción en el síndrome del choque vasopléjico es un tema a revisión, ¿cierto? Digamos, desde el punto de vista cardiovascular, desde cirugía, anestesia y lo demás. Hoy en día se han venido utilizando, o hay muchísimas publicaciones asociadas a la misma, ¿cierto? La reducción de los mediadores o las citoquinas circulantes. Y obviamente se necesitan mucho más datos precisos en cuanto a buscar el beneficio de este tipo de dispositivos. Lo que sí se ha observado, vuelvo y les digo, es todo el tema de disminución de requerimiento de vasopresores, la mejoría de la disfunción orgánica, eh, el menor riesgo, la menor incidencia de lesión renal aguda. Recordemos que el riñón es uno de los órganos que más se afecta en ese tipo de condiciones de vasoplegia. Y por supuesto, esto asociado a la estancia en cuidado intensivo y en general hospitalario. Entonces, las recomendaciones, como les había mencionado, para poder utilizar este dispositivo en postoperatorio de cirugía cardíaca y con todo lo que tiene que ver con respuesta inflamatoria, lo que se ha encontrado es esto. En estas cohortes, por ejemplo, una cohorte de 22 pacientes, pacientes que tenían un soporte vasopresor por encima de los 0,3 de norepinefrina, con hiperlactatemia, bueno, lactato mayor de 2, pero con una documentación de más de 1000 eh, em, de interleuquina 6, disfunción de más de dos órganos y hemoabsorción con CRT o ECMO. Estos pacientes mejoraron significativamente el aclaramiento del lactato, el pH, la presión arterial media y el score inotrópico. La mortalidad observada fue 54 versus la esperada con los scores que se utilizan en la unidad de cuidado intensivo, que era un 80%. Más estudios del uso, de recomendación de uso posoperatorio, ¿cierto? Por ejemplo, les digo, son grupos de pacientes más pequeños, precisamente por las condiciones clínicas para tratar de tener una homogeneidad, no tener un grupo tan heterogéneo y poder llegar a unas conclusiones que valgan la pena, obviamente, documentarlas y reproducirlas. Pero lo que se ha encontrado es la disminución de la mortalidad vista o medida versus la esperada. Y dentro de todo esto que les he venido contando, hoy en día se está perfilando a los pacientes que tienen choque séptico, ¿cierto? Y hay objetivos tratables para eso. Entonces, dependiendo de lo que muestra el paciente, lo que se recomienda hoy es
ofrecerle absolutamente todas las posibilidades de manejo. Si estamos hablando de hipotensión asociado a una resistencia a catecolaminas, el uso o la recomendación de uso de corticosteroides, aquellos pacientes que tienen un fenotipo de bajo flujo, que requieran soporte mecánico con ECMO arterial, por ejemplo, poderlo ofrecer. Pacientes que tienen un fenotipo hipoinflamatorio, poder estimular la respuesta inflamatoria con gamma globulina, con IgM, por ejemplo, o IgA enriquecida y demás. Y aquellos pacientes que, a pesar de todo esto, además pueden presentar un fenotipo hiperinflamatorio asociado a una tormenta de citoquinas, lograr o utilizar, ofrecerle un dispositivo de remoción de citoquinas de malabsorción, por ejemplo, CitoStop. Entonces, la idea es ofrecer muchas de las alternativas que puede tener un paciente de estos para que pueda salir adelante, por supuesto. Y lo que les había mencionado, una de las complicaciones, digamos, o de las preocupaciones de los intensivistas es la interacción que ocurre con un dispositivo como estos a fármacos que se utilizan en la unidad de cuidado intensivo. Esto que ustedes ven acá es una lista extendida que también ya muchos de la gente, de los colegas ya lo conocen, de esos microbianos, la vancomicina, el linezolida, fluconazol son los fármacos que realmente tienen un impacto positivo, pues una remoción más del 60%, razón por la cual se recomienda primero hacer medición de concentración plasmática de esos fármacos, pero en caso en que no se pueda hacer, pues dar dosis adicionales en ese tipo en esos únicos tres fármacos. Aquí ven ustedes el resto de fármacos en la cual puede tener una interacción importante. Si estamos hablando de algunos fármacos como la carbamazepina, diazepam, la motrigina, oxacarbamazepina, fenitoína, quetiapina, valproato, hay algunas condiciones clínicas en las cuales se ha utilizado la hemabsorción en estos escenarios para manejar intoxicaciones, por ejemplo. Entonces existen muchas recomendaciones. Yo quería mostrarles este fue un lanzamiento que se hizo hace más de año y medio, en los cuales se logró demostrar la interacción que había entre catecolaminas, ¿cierto? Algunos medicamentos y las catecolaminas, y usando CitoSolve, lo que se encontró es que si ustedes ven acá, por ejemplo, el levosimendan es un fármaco que se puede remover hasta en un 100% después de 300 minutos de recirculación de sangre completa. Eso fue un estudio in vitro. Pero por el otro lado, en el otro extremo está la epinefrina o la epinefrina, en los cuales ni siquiera pues, había una remoción clínica importante. O sea, se puede utilizar con toda seguridad. Existen otros fármacos que ustedes ven por aquí, por ejemplo, como el azul de metileno, que eventualmente también tiene una remoción importante, razón por la cual si un paciente está con azul de metileno, está con levosimendan, es importante tener en cuenta o tener en mente que son sustancias que se pueden remover usando absorción. ¿Cuál es la recomendación entonces en el choque refractario y la evaluación de si esto funciona o no funciona? Primero, reconocer que el paciente o reconocer el choque, porque está pasando en los pacientes, ojalá las primeras 6 horas, ¿cierto? Facilitando obviamente haciendo o utilizando las guías, los estándares que hay, el estándar de manejo en ese tipo de condiciones, sí, evaluando la refractariedad que pueda tener el choque, antes de considerar el uso de la absorción, es decir, usando vasopresores, optimizando líquidos y demás. Y en las primeras 24 horas, en esta ventana refractaria, escalar, ¿cierto? Todas esas intervenciones y verificar cómo va el soporte del índice vasopresor inotrópico. Si no hay un aclaramiento importante del lactato, pues entonces optimizar. Estas primeras 24 horas es la ventana de intervención que tenemos para utilizar en absorción. Y por supuesto, hacer una evaluación de 24 a 48 horas. Mucha gente a veces pregunta que cuánto es la dosis, entre comillas, o hasta cuántas columnas de absorción puede utilizar un paciente. Si un paciente después de la segunda columna de absorción no está mostrando respuesta a eso, ¿qué respuesta es? Aclaramiento del lactato, menores requerimientos de vasopresores, es un paciente que probablemente ya no va a responder o que la causa principal de la condición en la cual está no está asociada a una tormenta de citoquinas, por ejemplo, si estamos hablando de este lado. Entonces, ¿qué hacer? Primero, identificar el fenotipo hiperinflamatorio, ojalá se pudiera hacer así, ¿cierto? Si lo que mencionábamos ahorita es tipo inflamatorio, hiperinflamatorio, iniciar tempranamente todo el manejo, reevaluar las primeras 24 a 48 horas e integrar todas las intervenciones multimodales para poder sacar adelante a ese paciente. ¿Y qué no hacer? Pues lo que vemos acá abajo, demorarse en iniciar el tratamiento, no optimizar todas las maniobras que se pueden hacer y demás. Hay también un diagrama de flujo para recomendación de uso en el posoperatorio, ¿cierto? Con las condiciones clínicas de soporte vasopresor, de lactato. Obviamente, si se puede medir interleuquina 6, casi nunca se puede hacer, pero existen otros mediadores, otros biomarcadores como la procalcitonina, por ejemplo, en las cuales se puede guiar la terapia. Esta es la parte técnica que ya mucha gente conoce cómo hacer. Se puede usar en diferentes plataformas extracorpóreas como el soporte renal, la hemoperfusión en ECMO y bypass cardiopulmonar. La condición sine qua non para utilizar la hemoabsorción es, por supuesto, que el paciente debe estar anticoagulado. Y si vemos acá, pues son targets de anticoagulación que los pacientes en ECMO, los pacientes en bypass cardiopulmonar lo cumplen perfectamente.
La bivalirudina, a pesar de que es un fármaco más hidrofílico que otra cosa y que hay mayor riesgo, digamos, de remoción con un hemofiltro, se puede remover también en una condición in vitro al menos baja, pero se remueve, razón por la cual no recomendamos el uso de citosol con bivalirudina. Y lo que tampoco recomendamos, y si la única alternativa a anticoagulación son heparinas de bajo peso molecular, heparinas fraccionadas, no lo recomendamos. La integración se puede hacer en serie, directamente en el bypass pulmonar, o se puede hacer en paralelo, ¿cierto? Una para hemofiltro, otra para citosol. Existen otro tipo de alternativas, aparte de estas vías, como lo vemos acá, utilizar conectores en la resiculación mayor con un conector recto de un cuarto por un cuarto con Luer y utilizar un adaptador 3 para hacer la conexión desde la recirculación, facilitando este gradiente de presión de la bomba hacia citosol y volverlo el filtro de cardiotomía. Em, Se puede hacer, como digo, en serie, de una manera pasiva, simplemente con la interacción desde la bomba, como ustedes lo ven acá. Es una colega de Imbanaco en Cali, está por ahí, saludos. Simplemente hace una purga del circuito completamente con cristaloide y después de que esté completamente purgado, simplemente se abren igual que si fuera un hemofiltro, por ejemplo, y hacer ese tipo de conexión que facilita el manejo de la terapia. Se puede hacer también conexiones con rodillo, ¿cierto? Para incrementar el flujo a través de la columna, que no depende del gasto cardíaco del paciente, sino con el rodillo se puede hacer. Lo hemos hecho, se han medido las presiones. Acá está, por ejemplo, bueno, esto es un paciente que se le hizo una MUF y es básicamente esto mismo, pero hacerlo durante todo el procedimiento es viable, es seguro. Las presiones no aumentan más allá de 100, en este caso, por ejemplo, estábamos a 520 mililitros por minuto, estábamos apenas con 80 milímetros de mercurio de presión, tal cual como lo indican las indicaciones, la indicación de uso. Esa es una cosa que yo grabé hace poco y es básicamente si nosotros salimos de bomba y el paciente eventualmente no sabemos si va a requerir una nueva entrada de bomba o si definitivamente va a salir a ECMO, por ejemplo, o es un paciente que va a requerir o se le va a montar una bomba, una máquina de perfusión, como el caso que les vamos a mostrar más adelante, pues simplemente lo que hacemos es pinzar arterial y venosa y recircular la sangre por el dispositivo para garantizar que haya un flujo continuo y no vaya a tener problemas de trombosis. Una vez se defina que el paciente va a requerir o va a continuar en ECMO, por ejemplo, como fue en este caso, hace un par de meses en una clínica en Bogotá, que se integró directamente esta misma columna al ECMO en el postoperatorio inmediato. Hemos utilizado esto en otro tipo de cirugías, como lo ven acá con un rodillo directamente. Lo hemos pasado a través de Cytosol directamente al Cell Saver y utilizar esa sangre después al paciente, ¿cierto? Se la ha transfundido. Lo que hemos hecho desde el punto de vista clínico, no recomendado directamente, como le digo, desde Cytosorb, que es el uso intraoperatorio y continuar en el postoperatorio, pero es lo que se hace, incluso algunos centros en Alemania lo hacen. El tema aquí, como les mencionaba, es el punto el tema de contaminación de estos circuitos, como ustedes lo ven acá, por ejemplo, ¿cierto? Ese circuito que estoy utilizando para purgar el dispositivo, para limpiarlo, se puede contaminar y por supuesto ese es el riesgo que no queremos tener. Aquí estamos con este video que es bastante explicativo de cómo se hace el lavado de una columna de estas para poderlo utilizar en el postoperatorio inmediato. Hemos utilizado esto en máquinas que tienen un modo de hemoperfusión solo, como lo ven ustedes acá, en la misma columna, que se puede continuar hasta 12 a 18 horas posoperatorias. Si el paciente sale con soporte renal, por supuesto, también se puede utilizar. Este fue el primer caso que hizo un colega nuestro, el doctor Salomón Muralles, en Unicar, en Guatemala. Se utilizó citosol en el operatorio, una endocarditis infecciosa, y logró utilizarse una máquina de hemoperfusión. Esta máquina se llama Purify, que es de citosorbents, en las cuales se está, o ya hay presencia en 7 países aquí en Latinoamérica, las cuales se está promoviendo el uso para darle más viabilidad a estas columnas de hemoperfusión en el postoperatorio inmediato. Este fue un caso que hicimos hace un par de meses en Bogotá, en un centro médico también, una endocarditis infecciosa en el intraoperatorio. Se llevó la columna a montar cuando el paciente llegó a la unidad de cuidado intensivo que salió en ECMO, se montó y se integró directamente al circuito del ECMO y por supuesto se logró brindar más tiempo en el postoperatorio. Como le mencionaba, ya hay muchos países que tienen esa tecnología. Panamá, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Perú, Argentina y Colombia ya cuentan con esto. Tengo entendido que ya hay varios países que están registrando esta máquina para poder prolongar la vida media de esto. Y para terminar, quería simplemente enfocarme en esas 3 cosas. La selección del paciente es importante, teniendo en cuenta los antecedentes. El curso clínico también es importante.
hablando pues de la refractariedad o la vasoplegia asociada, y si se ha documentado efectivamente que el paciente está pues cursando con una respuesta inflamatoria desbordada. Otras condiciones clínicas como la disfunción hepática, la lesión renal asociada o no a una rhabdomiólisis, por ejemplo, y otras indicaciones que aunque son off-labels, se pueden o se está recomendando utilizar. El uso intraoperatorio, solamente en el intraoperatorio, paciente hemodinámicamente estable, que no requiere un soporte mecánico posoperatorio y en los cuales se ha obtenido o se han logrado los objetivos en el intraoperatorio. La recomendación de uso posoperatoria en el choque refractario, ¿cierto? La falla renal oligúrica y hallazgos intraoperatorios de alto grado, como les mencionaba, los abscesos perianulares o la presencia de vegetaciones. El inicio posoperatorio con aparición aguda de choque refractario, hiperinflamación que no se modula y aparición aguda o exacerbación de la falla renal o hepática que venía previa. La duración de la terapia se debería considerar si estamos utilizando la misma columna de absorción en las primeras 12 horas o hasta 24 horas hasta lograr el objetivo terapéutico. Y para finalizar esta última diapositiva, yo quería mencionar esto, lo escuché en una presentación el doctor Federico Papalardo, que es un intensivista italiano, que mencionaba esto, que si el concepto de una terapia no se recomienda para uso clínico por no influir en la mortalidad directamente. O sea, si esta razón se aplicara de forma sistemática a todo lo que hay de dispositivos médicos, a todo lo que hay en fármacos y terapias en general, prácticamente no habría opción de tratamiento para los pacientes de cuidado intensivo en estado crítico. Tuve la fortuna de estar el año pasado en un simposio que organizó el doctor Rodrigo Díaz en Chile. Fue muchísima gente muy dura. Este doctor es el doctor Paul Nixon del Alfred Head de Australia y me quedé con esos dos mensajes. Primero, que en medicina el obstáculo más formidable para el avance es la sabiduría convencional y eso es verdad. A veces nos quedamos con lo que conocemos y lo que tenemos, pero realmente si nos podemos abrir a lo que hay más adelante y tener otras alternativas, al menos de ver cómo están ocurriendo las cosas o que se pueden cambiar o mejorar, pues mucho mejor. Y por último, si no superas el presente, nunca alcanzarás el futuro. Y un mensaje fue esto que vimos hace un par de días. La luna que conocíamos y que siempre estábamos acostumbrados a ver, versus los que nos mostró Artemis, que honestamente para mí me parece muchísimo más bonita, el lado oscuro, entre comillas, que no se pudo ver. Y bueno, este es el mensaje que quería darles a ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Espero que no haya sido tan extendido y cualquier cosa estoy a sus órdenes pues para responder algunas dudas que tengan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alex. Pues una gran charla. La verdad es que muy, muy sencillo de irte siguiendo, a pesar de que hay mucha información y muchos grandes artículos. Y bueno, pues seguramente va a haber comentarios y preguntas. No sé si alguien del auditorio quisiera tener o tuviera alguna pregunta para Alex. Casi siempre en lo que se van animando. Yo quisiera preguntarte, Alex, a ver, en niños, sobre todo en la etapa neonatal, nosotros la verdad es que nos tocó, bueno, primero la filtración convencional durante la circulación extracorpórea. Después vino un boom muy importante de la ultrafiltración modificada en el posoperatorio. Luego dijimos, ok, a todos nos va bien, y luego de repente dijimos, no, parece que mejor en el periodo neonatal es donde más beneficios va a tener, y luego nos guiamos que nada más para la hemoconcentración y a lo mejor un poquito ahí de quitar respuesta inflamatoria. En tu experiencia, el uso de este soporte en el periodo neonatal, evidentemente sabemos que las cirugías neonatales siempre son cirugías mucho más complejas, ¿no? Transfusiones de grandes arterias, a lo mejor síndromes de hipoplásicos, conexiones anómalas de venas pulmonares obstruidas, etcétera. ¿Cuál es la mejor forma de utilizarlo? Bueno, si tienen experiencia, ¿cuál es la mejor forma? ¿Se utiliza de manera preventiva? ¿Se utiliza en el posoperatorio de acuerdo a los tiempos de bomba? Si me alargué, si me prolongué en el arresto circulatorio, ¿dónde va a tener mayor efectividad? Sí, de acuerdo. Como lo acaba de mencionar, doctor, la cirugía cardíaca o la cirugía congénita, pues, dependiendo de la complejidad del procedimiento y la duración del procedimiento, probablemente el centro que más ha utilizado hemoabsorción en estos escenarios es el Hospital de Niños en Costa Rica. Nuestro colega, el doctor Javier Segura, lo ha utilizado. Ella tiene, digamos, el beneficio de utilizarlo en pediatría, básicamente es la relación que hay del volumen sanguíneo del paciente comparado con la superficie de absorción, que es un cartucho grande, por supuesto. Y si comparamos la eficiencia que puede tener, la eficacia que puede tener este dispositivo comparado con el volumen sanguíneo de un adulto, por supuesto, vamos a remover más sustancias porque vamos a tener menos volumen sanguíneo de un paciente recirculando. Entonces, hemos hecho cálculo de lo que podemos remover y en un paciente pediátrico se pueden remover en 24 horas 400 veces la volemia de un paciente.
Digamos, en esos pacientes, los beneficios, primero les digo, no es para todos los pacientes, pero los pacientes que tienen, que van a requerir tiempos de arresto circulatorio prolongados, ¿cierto? A más de 2 horas, y que eventualmente en el posoperatorio van a continuar con manejo, ya sea eso. Muchos de los unidades de cuidado intensivo hacen, por ejemplo, diálisis peritoneal. No utilizan, ¿no? Porque no hay tecnología, por ejemplo, una Carpe Diem para hacer hemodiálisis continua o soporte renal continuo. Pero en esos escenarios, por ejemplo, ya se está utilizando plataformas como Purify para continuar el manejo de ese tipo de pacientes. Experiencia en Latinoamérica grande, solamente en Costa Rica. Que yo tenga pues conocimiento de lo que se ha compartido. El tema es que no se ha podido, y eso es un, un tema que hemos hablado con Javier, porque desafortunadamente por el manejo pues de información de los pacientes y la confidencialidad de todo esto, él ya lleva 18 casos más o menos con beneficios de uso en el intraoperatorio y con continuación en el postoperatorio inmediato. Pero básicamente es como eso es lo que se ha hecho. En Argentina también, otro colega mío, Martín Clerici, lo ha utilizado. Digamos que la restricción, entre comillas, de uso está asociado sobre todo al tema de los precios, del costo del dispositivo, porque quiero ser honesto, también eso es una de las cosas en las cuales se está trabajando, porque dependiendo del país, dependiendo de cómo maneje las cosas el distribuidor, en algunos países es verdad que es mucho más costoso. Yo honestamente no, yo entiendo que la gente tiene que beneficiarse, por supuesto, de ganancias de un dispositivo de estos, pero sí, ese, digamos, ha sido como el mayor obstáculo. Si me preguntan, los cirujanos pediátricos, los intensivistas pediátricos son muchísimo más abiertos a utilizar ese tipo de tecnologías porque obviamente ven el beneficio del uso. Aquí en Colombia, uno de los intensivistas pediatras que más ha utilizado citosol en pediatría es el doctor Byron Piñeres, es el coordinador de la UCI pediátrica en Somer Care en Medellín, en Río Negro. También tiene una casuística importante en ECMO y también en soporte renal continuo en pacientes pediátricos. No solamente en choque vasopléjico, sino otras indicaciones como intoxicaciones, por ejemplo, también. De acuerdo, muchas gracias, Alex. El doctor Diego Freire, excelente charla, es alentador saber que tenemos una herramienta en estados proinflamatorios marcados. Dos preguntas. Una, en el shock séptico se recomienda uso de corticoides, ¿cómo interactúa la absorción en estos? Y dos, en la bomba hay un tiempo límite en la que se evidencia un claro beneficio de uso de la misma técnica de forma intraoperatoria. Qué buena pregunta, doctor Freire. No hay ningún problema, pueden utilizar la malformación en no hay remoción activa con corticoides. De hecho, porque no quería extenderme más con más información, pero tengo por ahí una diapositiva pendiente acerca de precisamente qué fármacos se utilizan o que se pueden remover o no. En diciembre del año pasado, Purification hizo un análisis de todos los fármacos que se pueden alterar con técnicas de malformación, perdón, técnicas de purificación sanguínea, como la malformación o el CRRT, la interacción con el de estos fármacos específicos. Yo con mucho gusto le puedo hacer llegar esta información para que lo tengan, porque está súper bien explicado y tablas de porcentajes de la eliminación. No hay una bomba, no hay tiempo, digamos, límite de utilización. Ahorita hay algunas iniciativas, no en pediatría específicamente, pero en adultos de pacientes, por ejemplo, que llegan con disfunción multiorgánica por endocarditis infecciosa, de utilizar hemoabsorción antes del posoperatorio, llevarlo al intraoperatorio y continuar en el posoperatorio para garantizar una modulación o atenuación de la respuesta inflamatoria desde antes del procedimiento. En eso se está trabajando y esperemos que tengamos resultados. Bueno, listo. Déjeme, yo apunto aquí voy a tomarle una foto a su correo y con mucho gusto le hago llegar esa información, doctor Freire. Y bueno, ya lo comentaste un poco acerca de los medicamentos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el uso de los vasopresores? O sea, por ejemplo, un paciente en el posoperatorio y entonces sale muy chocado y alto índice de vasopresores, no tiene ninguna contraindicación con la absorción. No, ninguna contraindicación. De hecho, en la imagen que le mostraba hace poco, la que sacamos hace año y medio, ni norepinefrina, ni vasopresina, ni epinefrina son fármacos que se pueden remover activamente. Es decir, se puede utilizar citosol con esos fármacos. Los únicos dos fármacos que se pueden utilizar, o por lo menos en adultos se utilizan más que en pediatría, que es el levosimendan y el azul de metileno, son fármacos que sí efectivamente se pueden remover más de un 60%. Y ahí la recomendación en esos casos es dar dosis o bolos adicionales para, digamos, mantener los niveles plasmáticos de estos Niveles. fármacos y que puedan tener pues, el objetivo, que puedan cumplir el objetivo para el cual se está utilizando. Perfecto. Muy bien. Flor María Pancha Ramos. Buenas noches, excelente ponencia. ¿Cuál es el momento ideal para el inicio de ECMO versus optimizar el manejo convencional en el paciente pediátrico? ¿Y qué estrategias usan para prevenir el AQI asociada a la circulación extracorpórea en niños? Gracias.
Bueno, este es un tema mucho más amplio, digámoslo, que el tema del soporte mecánico va a depender de muchas cosas, por supuesto, y yo estoy seguro, no sé si la experiencia de ustedes, desde antes de que apareciera el ECMO, a veces pacientes salían súper toteados, como decimos aquí en Colombia, y salían y los sacaban a punta de vasopresores, a punta de inotrópicos y salían. Hoy en día en muchos centros, un paciente que medio se complica, lo primero que dicen es ECMO y quiere montar a todos los pacientes en ECMO. Digamos, un criterio que es bastante subjetivo desde el punto de vista del manejo o la experiencia que tenga cada centro, pero definitivamente, y si estamos hablando de soporte, de prevención de lesión renal aguda en niños, entre otras cosas, el tema de la hemodilución es súper importante, el tema de la perfusión, el tiempo de bomba, otras condiciones asociadas que pueden llevar a lesión renal. En pediatría, obviamente el índice de lesión renal es muy alto. De hecho, muchos de los pacientes, bueno, muchos centros que yo conozco, esos pacientes salen con catéter Stenhoff de una vez para hacer, sobre todo para la remoción o la modulación o sacar líquidos, pues básicamente es eso por la inflamación. Son niños, los niños salen mucho más inflamados en el postoperatorio, pero afortunadamente también son pacientes que responden muy bien al resto del manejo. Digamos, desde el punto de vista, o sea, Citosor no va a prevenir la lesión renal como tal. La única razón por la cual podría mejorar o optimizar la condición orgánica, en este caso en el riñón, es en los pacientes que ya tienen compromiso en la función renal, como les mostré un par de diapositivas, ¿cierto? Que ya tienen compromiso en la tasa de filtración glomerular y demás, que van a cirugía y eventualmente esos pacientes tienen un mejor comportamiento, digamos, desde el punto de vista orgánico, pero no porque vaya a prevenir la lesión renal. Eso es otra condición completamente diferente y habría que manejarlo diferente, mejor dicho. De acuerdísimo. Muy bien, perfecto. No sé si tengamos más preguntas, comentarios. Alex, ya un poquito que hablaste de costos, evidentemente depende mucho de los proveedores nacionales. ¿Sabes más o menos el costo en México? México es un país bastante particular. No, no me gusta, no quisiera meterme, digamos, en ese campo porque no lo conozco mucho. Sé por mis colegas que me dicen que dependiendo a quién le pidan el dispositivo es mucho más costoso o, digamos, tiene un precio bastante oneroso. Pero también sé de primera mano que se está trabajando para poder mejorar esas condiciones de acceso al dispositivo. Pero honestamente no podría darte esa información porque estaría inventando, pues, y no quiero caer en eso. De acuerdísimo, de acuerdísimo. Muy bien. No sé si tengamos más preguntas, comentarios. Aquí tenemos. ¿En qué centros en México lo han usado? No sé si tengamos alguna la Bueno, experiencia. yo prácticamente en todos los que yo conozco, los grandes, La Raza, en el Ignacio Chávez, en Monterrey, en el 34, bueno, en Guadalajara también se ha utilizado. Y no solamente, digamos, en intraoperatorio, sino se ha utilizado en postoperatorio también en ECMO, se ha utilizado, no tengo los números, pero digamos es un dispositivo que ya se conoce, que ya lo han utilizado y que definitivamente independiente de los resultados que han tenido, no hay ninguna complicación asociada al uso del dispositivo, es decir, se puede utilizar de una manera segura, que también es Perfecto. otro punto importante para mencionar. Muy bien, muy bien, muy bien, Alex. Bueno, pues no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o comentarios. Pues agradecerte mucho, Alex. La verdad es que, como te dije, fue una charla. Esperemos, ya surgió por ahí algo de ECMO, entonces seguramente por ahí te estaremos invitando antes de que Sí, termine claro, el por año, supuesto. No, ¿no? no hay ningún problema. Para hablar Es, de es ECMO muchas y cosas. Iba a hablar de ECMO, pero me iba a extender ya media sé. hora más. Dije, no. Seguro, seguro. No, estuvo increíble y ya nos dejaste con un buen sabor de boca para seguir ahí tratando de charlar contigo en más ocasiones. Agradecerles a todos nuevamente estos 6 años de estar aquí todos los lunes. Para la gente que se está conectando por primera vez, por ahí les dejé redes sociales, pero nos pueden por ahí mandar también algún mensajito o algo para agregarlos al chat oficial y aquí nos vemos todos los lunes. Seguimos con nuestras charlas de aniversario. La próxima semana vamos a hablar de embarazo y cardiopatías congénitas con la doctora María José Pagar. Entonces, todos invitados para el siguiente lunes. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, Alex. Se queda grabada Vale, por ahí la charla, te la comparto buenísimo. para que tú también la puedas ahí compartir. Y nos vemos Por la favor. siguiente. Vale, muchas gracias. Que esté muy bien. Feliz Buenas noches a noche. todos. Hasta Gracias. luego.